Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro espacio académico Unicervantinos. El día de hoy, nuestro tema es desentrañando el contrato de sociedad en Colombia. Así es, mis queridos oyentes, y para eso hemos invitado a 3 penalistas de nuestra alma mater para que nos ilustren respecto a este tema. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Montes Giraldo, asesor político y estudiante de Derecho; Angie Lorena Gascaome, gerente de la ES Hospital Arsenio Repiso Vanegas del municipio de San Agustín y estudiante de Derecho; Soleidi Marín Ávila, administradora de empresas y estudiante de Derecho. No siendo más, damos inicio con nuestro ABC de hoy. Es importante contextualizar a nuestros oyentes respecto a qué es un contrato de sociedades. Pues bien, los contratos de sociedades son acuerdos legales mediante los cuales 2 o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o trabajo, industria, con el objetivo de realizar una actividad económica y repartirse las utilidades, ganancias o soportar las pérdidas obtenidas, los cuales deben cumplir con las características de validez, formalidad y existencia. Dicho esto, cuéntanos, Soleidi, ¿qué condiciones mínimas deben cumplirse para que se pueda hablar de un contrato de sociedad existente? Hola, Cervantino y comunidad oyente. Claro que sí, existen unos requisitos mínimos para que se dé la existencia a los contratos de sociedades. Es por eso que debemos saber que estos deben de contener unos elementos esenciales. Entonces, como primera medida, podemos decir que se debe de tener el consentimiento de las partes. Este debe ser o debe haber un acuerdo libre entre 2 o más personas para constituir la sociedad. También ese consentimiento pues no puede estar viciado por error, por fuerza o por dolo. También se debe tener en cuenta de que los socios tengan capacidad legal, pues quienes celebran el contrato deben de tener capacidad para contratar. Por ejemplo, no puede intervenir menores de edad sin representación ni personas inhabilitadas. También tenemos que el objeto debe ser lícito. El objeto en esos contratos debe ser lícito, toda vez que pues, la actividad que se propone desarrollar siempre debe de estar pues, legalmente permitida. Y no se pueden perseguir finalidades contrarias a la ley o al orden público, pues imagínate. También tenemos que uno de los elementos sería el aporte de los socios, ¿cierto? Pues cada socio debe comprometerse a realizar un aporte, bien sea en dinero, en bienes, en trabajo, y esos aportes deben de constituir el capital de dicha sociedad. Aparte de eso, pues, debe haber el ánimo de asociarse, o lo que llamamos affectio societatis. Esa es la voluntad real de actuar como socios, cooperando para lograr un fin común. Sin estos elementos, Cervantino, no hay un contrato. La sociedad simplemente no podría nacer jurídicamente. ¿Puede una sociedad existir si no hay ánimo de lucro? ¿Cuál es su papel como causa? El ánimo de lucro compartido, pues, creería que es la causa principal del contrato de sociedad. Si no existe la intención de lucrarse, pues, o de obtener utilidades y repartirlas, pues no se configura una sociedad comercial, sino que tendría otra figura jurídica como corporaciones sin ánimo de lucro, fundaciones. Es decir, debe haber una causa jurídica, ¿cierto? En el contrato de sociedades. Esta se refiere no solo a una intención abstracta, sino el motivo legítimo como tal y concreto por el cual las partes se vinculan. En las sociedades comerciales, esta causa suele ser siempre con ánimo de lucro y debe ser compartido, obtener unos beneficios económicos y distribuirlos entre los socios. Ahí nos podemos preguntar si puede existir una sociedad sin ánimo de lucro. De la manera como la estamos viendo en el aspecto comercial, pues no, porque si hablamos de sociedades comerciales, siempre vendría teniendo como objeto el lucro, como lo dije anteriormente. Esto es indispensable. Si no está este ánimo de lucro, se pueden configurar jurídicamente como tal las fundaciones, asociaciones civiles, ¿cierto? Y estas ya vendrían siendo entidades pues, del tercer sector, cuyo propósito es social, es educativo, es cultural y no hay un reparto de utilidades. Las consecuencias jurídicas que esto tendría, pues sería la ausencia del ánimo de lucro, implicaría que no se cumple la causa jurídica como tal propia del contrato de sociedad. Esto afectaría su existencia misma y por tanto podría considerarse nula o inexistente como sociedad comercial, según nuestro ordenamiento colombiano.
¿Qué ocurre si el objeto social propuesto es contrario a la ley o imposible de cumplir? Bueno, pues muchachos, si el objetivo es ilícito o es jurídicamente imposible, el contrato pues carecería de existencia jurídica como tal, toda vez que pues debe ser legal, ¿no? Como lo vimos inicialmente en los elementos. Eso implicaría que la sociedad nunca nazca como figura válida ante el ordenamiento legal y pues la sociedad debe de tener como propósito siempre una actividad legalmente permitida, no podría buscar un fin ilegal o en contra del orden público. Imagínate crear una sociedad para traficar bienes ilícitos, pues no sería coherente con la norma. ¿Cuál es la diferencia entre la causa del contrato y el objeto social? ¿Podrían confundirse? Sí, pueden confundirse, especialmente en el contexto de sociedades, porque pues ambos conceptos están relacionados con la finalidad, pero hay una diferencia clave. La causa es el motivo por el cual se celebra el contrato, por ejemplo, compartir unas ganancias, ¿cierto? El lucro. Mientras que el objeto social es la actividad económica que se desarrollará. No deberían confundirse de cierta manera cuando se tiene claro esto, porque pues uno impulsa la relación jurídica, ¿cierto? Y el otro pues define la ejecución práctica. O sea, la causa es más abstracta y general. Por ejemplo, el ánimo de lucro compartido entre los socios. Y el objeto social es concreto y operativo. En este caso, por ejemplo, lo que van a hacer para obtener dichas ganancias. En otras palabras, por ejemplo, imaginemos que tú y otros socios van a crear una sociedad para obtener ganancias. Esa vendría siendo la causa. Y deciden que lo harán vendiendo seguros jurídicos en Villavicencio o en el Meta. Ese sería el objeto social. Esas serían las diferencias. Hola Juan, entonces, si ya nos hablaron sobre la existencia y los requisitos mínimos de contrato de sociedad, cuéntanos entonces sobre la validez. ¿Cuáles son los requisitos de validez? Muy buenas tardes, mi querido Cervantino. Qué alegría escuchar a todo el público. Hombre, una vez asegurada la existencia, se debe cumplir ciertos requisitos para el contrato sea válido. La primera, la capacidad jurídica. Las personas que participan en el contrato deben tener la actitud legal para obligarse. Segundo, ausencia de vicios del consentimiento. El consentimiento de las partes debe ser libre y voluntario y sin la presencia de error, fuerza o dolo. Y objeto y causa lícitos. La obligación es contraria y los motivos que inducen a la celebración del contrato deben ser conformes a la ley y al orden público. Si alguno de estos requisitos no se cumple, el contrato puede ser anulable, lo que afectaría la estabilidad de la sociedad. Entonces es sumamente importante la validez. ¿Por qué es relevante la capacidad jurídica de los socios? ¿Hay excepciones o figuras especiales como el menor autorizado o el tutor? Cervantino, a esta pregunta te quiero contar. La capacidad legal de los socios es crucial porque asegura que cualquiera que participe en una sociedad pueda legalmente adquirir derechos y asumir responsabilidades. En términos sencillos, es como un permiso legal para formar parte de la empresa y obligarse a sus reglas y compromisos. Claro, hay excepciones o casos especiales, menores de edad o personas con incapacidad. Generalmente estas personas necesitan que un representante legal, como un padre, tutor o apoderado, actúe en su nombre al momento de constituir la sociedad. Y hay tipos de sociedades. Un menor o una persona con incapacidad puede ser socio en empresas donde su responsabilidad es limitada, por ejemplo una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. Sin embargo, no puede ser socio de gestores o sociedades donde la responsabilidad es ilimitada y solidaria, una sociedad colectiva, porque eso implicaría un riesgo financiero mucho mayor para ellos. Y por último, menores emancipados. Un menor emancipado tiene más libertad para actuar legalmente, pero aún así, para ciertas decisiones importantes dentro de la sociedad, como aportar bienes inmuebles o ser administrados, podría requerir la autorización de sus padres o de un juez para asegurar que sus intereses estén protegidos. ¿Qué efecto produce un vicio del consentimiento en el contrato de sociedad? Ante esta pregunta, Cervantino, un vicio del consentimiento en un contrato de sociedad, como el error, la fuerza o el dolo, puede generar la nulidad relativa del contrato o algunos efectos: exclusión del socio afectado. La persona respecto a la cual se pronunció la nulidad relativa será excluido de la sociedad. Restitución del aporte. El socio excluido tendrá derecho a la restitución de su aporte.
Y último, disolución de la sociedad. Si afecta a la sociedad, si la nulidad relativa declarada judicialmente afecta a la sociedad, es un conjunto, esta quedará disuelta y se procederá a su liquidación. ¿Existe alguna limitación en cuanto a la nacionalidad, profesión o antecedentes de los socios? Bueno, Cervantino, las preguntas cada vez se ponen más interesantes. Te quiero aclarar, en Colombia las limitaciones para ser socio en una empresa no son tan estrictas en cuanto a nacionalidad, profesión o antecedentes penales, pero existen algunas consideraciones importantes. Primero, la nacionalidad. En general no hay limitaciones específicas para la nacionalidad. Para ser socio de una empresa en Colombia, extranjeros pueden ser socio e incluso representante legal, aunque para estos últimos pueden requerirse trámites de registro o residencia. Por la profesión, no hay restricciones generales basadas en la profesión para ser socio. Sin embargo, para ciertas actividades económicas altamente reguladas como la vigilancia privada, el sector financiero o seguros, pueden existir requisitos específicos para los socios o administradores. Además, algunas profesiones liberales no son consideradas actividades mercantiles. En cuanto a los antecedentes penales, disciplinarios o fiscales, si bien no siempre impiden ser socios, pueden ser impedimento importante para ocupar cargos de representación legal o administración de una empresa, especialmente si ésta busca contratar con entidades públicas o si operan sectores regulados que tienen una hoja de vida limpia para sus directivos. Algunos antecedentes pueden inhabilitar a una persona para ejercer ciertos roles o para contratar con el Estado. ¿Cómo se asegura la legalidad del objeto desde el punto de vista comercial? ¿Quién vigila esto? Bueno, Cervantino, la legalidad del objeto de una sociedad en Colombia se asegura y vigila a través de varias instancias. Primero, Cámara de Comercio. Al momento de la constitución y registro de una sociedad, la Cámara de Comercio correspondiente revisa el objeto social, es decir, las actividades a las que se va a dedicar la empresa. No contravenga la ley ni el orden público. Este es un primer filtro para garantizar que las actividades planeadas son lícitas. Segundo, la Superintendencia de Sociedades es la principal entidad de vigilancia y control de las sociedades comerciales en Colombia. Su función es supervisar que las empresas cumplan con la ley y sus propios estatutos. Si detectan que una sociedad está realizando actividades irregulares, ilícitas o que sea en su objeto social, tiene la potestad de investigar, imponer sanciones e incluso ordenar su disolución y liquidación. Y también hay otras superintendencias sectoriales, dependiendo del sector económico al que pertenezca la sociedad: financiero, salud, servicios públicos. Existen otras superintendencias especiales, superintendencia financiera, de salud, de servicios públicos, que deben vigilancia y control específico para asegurar la legalidad de las operaciones en sus respectivas áreas. Y por último, en el marco legal general, la base de todo esto es el Código de Comercio y demás leyes especiales que establecen qué actividades son permitidas y bajo qué condiciones deben desarrollarse, definiendo así los límites de la legalidad del objeto social. Hola Angie, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes decir sobre los requisitos de formalidad del contrato de sociedad? Bueno, Cervantino, sobre los requisitos de formalidad del contrato de sociedad, podemos decir que en Colombia la formalidad varía según el tipo de sociedad. Generalmente se exige la escritura pública en caso de sociedades por acciones y otras de mayor complejidad. Registro mercantil ante la Cámara de Comercio para darle la publicidad y los efectos frente a terceros. Documento privado en ciertos casos como sociedades limitadas. Sin cumplir esta formalidad de Cervantino, la sociedad puede ser inoponible o carecer de efectos frente a terceros. ¿Qué determina si el contrato debe hacerse por escritura pública o documento privado? Para determinar si el contrato debe hacerse por escritura pública o por documento privado, es muy importante tener en cuenta el tipo de sociedad que se va a constituir. Es decir, si vamos a hablar de una escritura pública, aplicaría para las sociedades anónimas, sociedad por acción simplificada, siempre y cuando el capital no se cancele completamente dentro de su constitución, sociedades de responsabilidad limitada. En estas aplica, por supuesto, la escritura pública. Por otra parte, si vamos a hablar ya de documentos privados, esto aplicaría para las sociedades por acciones simplificadas, siempre y cuando el capital esté totalmente pagado en el momento de su constitución. ¿Qué efectos tiene la falta de inscripción en el registro mercantil? ¿La sociedad puede operar igual? Excelente pregunta, Cervantino. Debemos recordar que el registro mercantil es un paso clave para la constitución legal en una sociedad. Sin inscripción en el registro mercantil, la sociedad no adquiere personería jurídica ni puede actuar legalmente como tal. Tampoco podría contratar a nombre propio y los socios entrarían aquí a responder
de forma personal por las obligaciones. Adicional, no pueden gozar de los beneficios como el RUT empresarial, créditos como empresa, entre otros. Entre ellas también encontramos la participación en licitaciones públicas. ¿Qué papel cumple la Cámara de Comercio en el proceso formal de creación de sociedades? Cervantino, la Cámara de Comercio ejerce un papel fundamental en el proceso formal de creación. Es el ente encargado de dar legalidad y publicidad a la empresa. Además, actúa como entidad registral y certificadora. Verifica los documentos, otorga el registro mercantil que hace pública la existencia de la sociedad, expide certificados de existencia y representación legal. Así que es un documento fundamental para crear como tal esa formalidad y legalidad de la empresa. ¿Puede considerarse inexistente una sociedad por el incumplimiento de requisitos de formalidad o solo inoponible frente a terceros? Mira, Cervantino, el incumplimiento formal no necesariamente genera inexistencia, pero sí puede provocar que la sociedad sea inoponible frente a terceros, es decir, que no produzca efectos jurídicos frente a personas ajenas al contrato. En conclusión, cada uno de estos requisitos cumple una función vital para garantizar que las sociedades se constituyan y operen conforme a las reglas del ordenamiento jurídico colombiano. La omisión o el incumplimiento de alguno puede generar consecuencias graves como la nulidad del contrato, la inoponibilidad frente a terceros o incluso la inexistencia de la sociedad. En suma, conocer y aplicar correctamente estos principios no solo asegura la legalidad de la sociedad, sino también la confianza entre socios y la estabilidad del negocio en el entorno comercial. Como lo expresaron nuestros invitados, la claridad jurídica desde el inicio es el cimiento de cualquier proyecto empresarial exitoso. Muchas gracias.